Hola a todos, continuamos con el desarrollo de la unidad dedicada al sector terciario. En nuestro tercer vídeo, vamos a hablar de lo que ya hemos visto en los anteriores, pero nos vamos a centrar en lo que ocurre en España. Por eso hemos llamado a este vídeo el sector terciario en España. Comenzamos. Bien, para comenzar hay que decir que España, como es un país desarrollado económicamente, es un país muy terciarizado, ¿vale? Entonces el mayor desarrollo de este sector, del sector terciario, se va a producir a partir de finales de la década de 1950 y en poco tiempo se va a convertir en el sector más importante. Ahí podemos ver tanto por ciento de ocupados del sector terciario por actividades, y en este gráfico vamos a poder ver cómo se divide o cómo se reparten los trabajadores dentro del sector terciario. Bien, como decimos, el sector terciario es el más importante tanto por el número de empleados como por el porcentaje del PIB. Y este crecimiento del sector terciario a partir de la década de 1950 se vio favorecido por los siguientes elementos. En primer lugar, por la decadencia de las actividades agrarias. Lógicamente, y relacionado con esto, se produce un éxodo rural. También hay un importante aumento del consumo masivo y relacionado con el éxodo rural también hay un aumento del tamaño de las ciudades. Todo eso contribuye al crecimiento del sector terciario. Y también se produce una pérdida muy importante de puestos de trabajo en el sector industrial. Actualmente el sector servicios, el sector terciario, emplea más del 77% de la población activa en España. Bien, vamos a hablar ahora del comercio. Comenzamos hablando del comercio interior y podemos decir que actualmente el comercio interior emplea aproximadamente al 17% de la población, lo que supone un 13% del PIB. Y en los últimos años se ha producido una expansión de nuevas fórmulas comerciales que ha modificado tanto los centros urbanos como las periferias de estos centros. Vamos a hablar de franquicias. ¿Qué son las franquicias? Bueno, pues tú haces un pago de una licencia que te permite comercializar una marca conocida, una marca importante. También ha supuesto un aumento importante en la creación de supermercados y hipermercados, de los que ya hemos hablado en vídeos anteriores. Y también se ha producido la creación de autoservicios especializados en productos concretos, por ejemplo, en productos de bricolaje, jardinería, muebles, etc. Y también se ha producido una importante proliferación de centros comerciales. Respecto al comercio exterior, habría que decir que España es uno de los países más importantes relacionados con el comercio de bienes y servicios, ya que ocupa el número 15 a nivel mundial. A pesar del déficit de la balanza comercial, recordar que eso lo hemos visto en vídeos anteriores, como decimos, tiene un déficit, es decir, importa más que exporta, pero la balanza de pago presenta superávit, es positiva, muy relacionado, ya lo veremos, con el tema del turismo. Respecto a la exportación, pues normalmente o mayoritariamente se va a exportar a los países de la Unión Europea, es decir, 2/3 de lo que exporta España lo hace a los países de la Unión Europea. E importa bienes procedentes principalmente de Alemania, Francia, China, Italia y Reino Unido. Veamos ahora el transporte. España cuenta con una moderna red de transporte, pero tiene algunos problemas, algunos desequilibrios, fundamentalmente relacionados con que su estructura es radial y está centralizada en Madrid. Y eso da problemas. ¿Por qué? Pues porque se producen problemas de accesibilidad entre otras zonas. Eso se intenta paliar y se ha intentado paliar con el tiempo, pero lógicamente, como partimos de una estructura radial, arreglar eso pues ha costado una inversión importante económica. Hablemos ahora del transporte por carretera. Es la red más utilizada para trayectos de corta o media distancia y según la titularidad de la carretera, hablaremos de redes estatales, autonómicas, provinciales o locales. En el mapa podemos ver la red viaria española y también el transporte aéreo y el transporte marítimo. Hablemos ahora del transporte ferroviario. El transporte ferroviario en los últimos años, en las últimas décadas, ha recibido enormes inversiones, lo que ha llevado a que la línea de alta velocidad en España sea la segunda en tamaño después de China. Ahí podemos ver en el mapa todas las líneas rosas representan líneas de alta velocidad. Pero a pesar de esto existen problemas. Fundamentalmente podemos hablar de problemas relacionados con distintos anchos de vía. Por ejemplo, España tiene un distinto ancho de vía a Europa y por lo tanto eso dificulta el comercio mediante tren desde Europa a España. Algunas vías siguen sin estar electrificadas y relacionado con todo esto, pues el transporte de mercancías no usa todo lo que podría este tipo de transporte ferroviario. Respecto al transporte aéreo,
Existen 47 aeropuertos en España y son muy importantes para el sector turismo. Y respecto al tráfico aéreo, pues España es el tercer país de la Unión Europea. Bien, hablemos ahora del transporte marítimo. Podemos decir que la red portuaria española está formada por 46 puertos que tienen una doble importancia, porque tienen una doble función. Por un lado, del comercio de mercancías y por otro lado, el transporte de pasajeros y de turistas. Finalmente, vamos a hablar de algunos de los problemas o los retos a los que se enfrenta el transporte en España. España tiene la suerte debido a su situación estratégica, tiene que aprovechar esa situación, tiene que aprovechar su importancia como puente en el comercio mundial, debido principalmente a sus puertos. Y también hay que comentar que la movilidad de personas y mercancías muchas veces generan problemas de congestión en las áreas urbanas y en las áreas metropolitanas, y esto es un problema que hay que solucionar. Y finalmente habría que comentar que hay que fomentar el uso de nuevas formas de movilidad más sostenibles. Ahí podemos hablar de vehículos eléctricos, bicicletas, transporte público, etc. Bien, ahora vamos a hablar del turismo. En la actualidad, España es la segunda potencia turística a nivel mundial. Y relacionado con esto, pues emplea el 15% de la población en el turismo y esto representa un 14% del PIB español. Podemos hablar de turismo internacional, que en 2019 llevó a España a que recibiera 83,7 millones de visitas de turistas internacionales. Normalmente estos turistas vienen o bien de Gran Bretaña, de Alemania o de Francia. Y respecto al turismo nacional, podemos comentar que se produjeron 170 millones de viajes realizados por residentes nacionales. Pero el modelo turístico español a veces produce efectos negativos, entre los que destaca, por ejemplo, la masificación de determinados destinos y sus problemas medioambientales relacionados con esto. También se han producido otro tipo de problemas últimamente, como por ejemplo los apartamentos turísticos, que han generado muchos problemas en ciudades y en pueblos. Y por tanto es preciso poner sobre la mesa que hay que cambiar el modelo turístico a un modelo turístico sostenible que beneficie al sector turístico, pero también que beneficie o no perjudique mucho al territorio ni a la ciudadanía. Bien, pues hasta aquí este vídeo dedicado al sector terciario en España. Espero que os haya parecido interesante y gracias por verlo.